Lección 12. El verbo ser o estar. Recordemos que el verbo to be tiene dos significados o dos usos que son ser o estar. En presente este verbo presenta tres formas: am, is, are. Sin embargo, en pasado solo dos: was, were. Por lo tanto, el pasado de am es was, el pasado de is es was, el pasado de are es were. Tenemos que tener en cuenta entonces que por un lado tenemos las personas del singular y por el otro lado las personas del plural. I was, yo era o yo estaba. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. Pero también tenemos el pronombre you, que se refiere a tú, vos o usted. En ese caso, aunque hablemos en singular, decimos you were, tú eras o estabas. Por otro lado, con las personas del plural empleamos siempre were, es decir, we were, nosotros éramos o estábamos, you were, ustedes eran o estaban, they were, ellos eran o estaban. Algo importante también para tener en cuenta es este doble significado que puede tener was y were, el de ser o estar. He was my student. Él era o fue mi alumno. He was in the club. Él estaba o estuvo en el club. They were friends. Ellos eran o fueron amigos. They were here. Ellos estaban o estuvieron aquí. Lo que acabamos de dar son ejemplos en forma afirmativa, oraciones afirmativas, pero por supuesto podemos emplear este verbo también en oraciones negativas. En este caso, se trata de agregarle al verbo was o were la palabra not, que indica negación. Es decir, que was not indica que no era, no estaba, etc. Se puede abreviar wasn't. Were not se puede abreviar weren't. He wasn't my student. Él no era o no fue mi alumno. They weren't friends. Ellos no eran o no fueron amigos. Por último, la forma interrogativa, la pregunta. Tenemos que tener en cuenta que cuando preguntamos, nosotros ubicamos este verbo adelante del sujeto o la persona. Es decir, que vamos a ubicar was o were adelante, después la persona o el sujeto. Was he my student? ¿Era él o fue él mi alumno? Were they friends? ¿Fueron ellos o eran ellos amigos? En estos casos, en este tipo de preguntas, tenemos como posibilidad responder sí o no. Cuando preguntamos was he my student, responderíamos de la siguiente forma: yes he was, no he wasn't. Sí, él era o no, él no fue. Cuando preguntamos were they friends, responderíamos yes they were o no they weren't. Si fueron o no fueron.